Solo sé tú, un espacio para compartir y crecer juntos, para apoyarnos y recordar que no estamos solos ni solas, que somos muchas las personas que en algún momento nos hemos sentido raras, diferentes o incluso locas, por nuestra forma de ser, actuar o pensar, pero que justo esas cualidades son las que nos hacen únicas y maravillosas cuando las aceptamos. Mi misión con este podcast es brindarte las herramientas para que te quites las máscaras, reflexiones sobre tu actuar y te des permiso de ser tú cada día de tu vida, porque ser tú está bien. Yo soy Julieta Chiqui, Life Coach Espiritual, y te doy la más cordial bienvenida a Solo Sé Tú. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a Solo Sé Tú. En este episodio quiero ahondar un poquito más en el tema de la espiritualidad. La razón por la que lo quiero hacer es porque, como te dije, yo soy Life Coach Espiritual. ¿Y qué tiene que ver esto, no? Yo durante mucho tiempo tuve religión. Crecí en una familia con la religión católica donde mis dos abuelitos fueron catequistas. Pero a lo largo de mi proceso sentí que la religión se quedó corta, ¿sabes? En procesos donde yo sentía que mi corazón necesitaba respuestas mucho más profundas, donde ya no era un dolor físico, sino un dolor emocional, donde realmente cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de temas de espíritu. Y el espíritu es esta conexión con Dios, es este sentir en lo divino, es, es aquello que conecta con el alma, con el aliento de vida, ¿sabes? Es la verdad la conexión que tienes con lo divino, con que tú eres parte de algo divino y que no necesariamente para ser una persona espiritual tengas que formar parte de una religión, ¿no? O sea, tú puedes ser una persona espiritual sin tener una religión o teniendo una religión, ¿no? O sea, no están peleadas. Eh, es, es algo como, para mí, desde mi punto de vista, fue algo que me ayudó a entenderme a mí, más que nada, ¿sabes? Sin seguir un dogma, unas tradiciones, porque, como te contaba, yo crecí en una familia católica. Teníamos muchas estas normas de vas a misa cada 8 días, eh, pídele a Dios por las cosas que necesitas, ¿no? De niña, yo me acuerdo que mi tía me preguntaba en las noches antes de dormirme, ¿no? Si ya había rezado, ¿no? Y era como dar gracias y pedir lo que te hacía falta y rezar, ¿no? Encomendarte algo más grande cuando estuvieras pasando por una situación complicada. Luego, cuando nos mudamos a México, me acuerdo que yo tenía una conexión muy cercana con Dios. O sea, yo platicaba cuando iba a la escuela, que iba mi papá a dejarnos en el coche, yo hacía como un espacio en mi asiento para ir platicando con Dios sobre cosas que me iban pasando. Pero conforme fui creciendo, no sé si tú concuerdes o te haya pasado así, pero cuando fui como llegando a sexto de primaria, secundaria, como que sentí que la misma escuela como que me iba apartando, no quiero decir que ellos me apartaron, sino que con las enseñanzas que te van dando pareciera que creer en Dios o tener una religión a veces pareciera algo ingenuo. A veces siento que vivimos en una doble moralidad, ¿sabes? En temas de espiritualidad y religión, porque por un lado vamos a misa, acudimos a esos actos, o a lo mejor no vamos a misa, pero sí vamos a fiestas importantes, y por el otro, como que hablar de esos temas en la escuela o en otro lugar es como mal visto, ¿no? A veces yo creo que hasta cuando te hablan en historia de estos pasajes, de temas de Jesús y de cosas así, se ve tan como nada más como los hechos, ¿no? Así como no nos metamos en problemas, todo nada más los hechos, se dice que esto pasó, aquello y listo, ¿no? Entonces es muy confuso porque al menos pareciera que si en esa edad tú empiezas a hablar de Dios, o al menos yo lo viví así, eras como muy ingenuo, ¿sabes? Como que, o sea, Dios, Dios no existe, como por así decirlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba en esta dualidad de decir, ok, existe, no existe, como que me fui alejando de él, sintiendo que conforme pasaba el tiempo a veces pedía y las cosas no se cumplían como yo esperaba, ¿no? Como desde un papel de niña de por qué no me das lo que quiero? Y entonces me fui alejando porque fui como sintiendo que en realidad a Dios yo no le importaba, ¿sabes? Que mis cosas no le importaban.
Y de cuando en cuando, sobre todo cuando fui más grande, como que me fui llenando de un tipo de resentimiento contra Dios, ¿no? Primero me acuerdo que un evento muy importante que pasó fue cuando muere mi abuelita. Una de mis abuelitas fallece y yo no llegué a despedirla, ¿sabes? O sea, para mí fue una muerte muy, voy a decir, muy dolorosa porque sí lo fue, pero una muerte que viví muy con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque yo no me estaba dando cuenta de que ella ya se estaba apagando, ¿sabes? Como que una parte de mí quería negar eso y cuando sucedió yo estaba en México, entonces yo no llegaba a despedirla. Y cuando no llegué a despedirla, entró en mí un resentimiento contra Dios. Como decir, ¿por qué me quitas o no me das la oportunidad de despedirme de alguien a quien amo? ¿No? Y entonces lo siguiente que hice cuando me di cuenta de esto fue acudir a la iglesia. Me fui a confesar, pero bueno, no sé, siento que a veces en la iglesia católica falta como una guía, un apoyo, ¿no? Voy a confesarme, te confiesas que en 5 o 10 minutos me acuerdo haberle contado al padre lo que estaba pasando, de cómo me sentía. Algo muy hermoso que hizo el padre fue validar mi enojo, decir, o sea, sí, entiendo, o sea, no se tomó como una ofensa, sino validó mi enojo. Y lo siguiente que me hizo fue, pues, hacer una manda, ¿no? O sea, rezar unos Padres Nuestros y una Ave María, cosa que hice y entonces pareciera que ya se había ido ese enojo o técnicamente por hacer eso yo no debería estar enojada, ¿no? Pero en el fondo yo seguía enojada, ¿sabes? Como que eso no era suficiente como para calmar el dolor que yo estaba sintiendo. Por eso te digo que a veces o las iglesias, las religiones se quedan cortas con dolores tan profundos como es eso, como un duelo, ¿no? Donde pues no es algo común, como que tengas una fractura y vas con el doctor, pero se siente un dolor tan grande que necesitas ese doctor, ¿no? Necesitas alguien que vaya y te oriente. Y bueno, en ese entonces te estoy contando que yo tenía como unos 22 años. Tiempo después, yo me caso y cuando las cosas empiezan a ir mal en esa relación, me acuerdo que uno de los reclamos que más le hacía a Dios era, ¿por qué permitiste que en primer lugar yo me casara con esta persona, ¿no? ¿Por qué no detuviste esto si esta relación pareciera que no es lo que estamos buscando? ¿Por qué no lo impediste? Nuevamente, si te das cuenta, es de una posición de niña, de ¿por qué no la detuviste tú? Quitándome yo totalmente la responsabilidad de mis decisiones, ¿no? Quejándome solamente en este papel de víctima. Y Y eso, o sea, te lo cuento para que te des cuenta de cómo era mi relación con Dios, ¿no? O la escasa relación que tenía con Dios, donde más bien parecía que yo le reprochaba, le pedía, a veces le agradecía, ¿no? Porque normalmente mi familia tiende a ir el último día del año a dar gracias por todo lo que recibimos en el año, pero como que siento que había más enojo, si pusiéramos en una balanza, siento que había un poco más de resentimiento con Dios que de cosas que realmente agradecía o que sí, pero que pesaba más este resentimiento por lo denso que era que por las alegrías, ¿no? Y luego tuve tiempo antes de la separación definitiva de esa relación, me acuerdo que vi una película que se llama Comer, Amar y Rezar con Julia Roberts, que a mí me dejó pensando mucho, ¿sabes? Porque yo decía, en realidad para conectar con algo, ¿no? Ahí no hablan de una religión católica, pero hablan de, de la meditación. Y yo decía, para conectar con Dios tendrá que pasar algo así, tendrá que pasar por una ruptura amorosa. Y a la vez decía, ¿cómo me gustaría tener una relación más cercana con Dios? Pero ni siquiera sé cómo acercarme, ¿sabes? Entonces, esa película yo creo que por eso me encantó, porque era como de, me encantaría que mi vida se transformara de una manera tan bonita como la de la protagonista. Y yo creo que lancé un deseo muy grande al universo, porque cuando me separo, yo,
me siento con el corazón roto. Ya en ese momento estaba empezando a escuchar podcasts, empezaba a darme cuenta, a cuestionar mucho de lo que yo creía, a darme cuenta de que no era la relación. Sin embargo, al darte cuenta de que algo no lo quieres, no es lo mismo que tomar acciones para salir de ahí, o no es que no te vaya a doler, ¿no? Entonces recuerdo, que creo que esto te lo conté en el episodio pasado, de estar sentada en las escaleras del pasillo entre la sala del comedor y las habitaciones y sentirme muy sola. De pensar en, podría marcarle a mi mamá, podría marcarle a mi hermana, es más, podría marcarle a un exnovio, platicar con ellos a fin de como calmar este dolor para poder estar en paz o tranquila o desfogarme, colgar este teléfono igual y sentirme igual de sola. Entonces como que dije, tengo que hacer algo más, porque no puedo vivir así. Y entonces fue cuando decidí contactar a mi coach, Esther Iturralde. Una de las razones por las que la decidí contactar es porque ella habla de temas de espiritualidad, ¿no? Y yo conecté mucho con muchas de las cosas que ella mencionaba sobre la espiritualidad. Era como esto de, quiero realmente conectar con Dios, quiero realmente sentir eso, ¿no? Porque la religión, al menos en la religión yo no lo he sentido. Porque puedo ir a la iglesia, sentarme y estar ahí y llorar incluso ahí pidiéndole algo a Dios y sigo sintiéndome sola y sigo sintiendo que no me está escuchando o que nada más estoy aquí desfogándome, pero que no tengo una respuesta, ¿sabes? Que no tengo algo, no tengo algo que me guíe, que siento que no me escucha y que siento que yo no lo escucho. Entonces la contacté y fue esa primera sesión que tuve de coach. Fue brutal para mí, ¿no? Porque me dio un diagnóstico que yo llegué supuestamente sintiéndome en un 8, decía, o sea, estoy como no contenta, pero al menos estaba decidida, ¿no? A que ya no iba a regresar a esa relación porque ya me había dado cuenta de que regresaba y no funcionaba. Entonces en esa parte yo decía, ya, estoy decidida a esto, me siento en un 8 y, y salí sintiéndome en un 4 porque me di cuenta que tenía una baja autoestima, que había minimizado temas de infidelidad, tanto de él como cosas que a lo mejor yo estaba haciendo, que también podían ser consideradas infidelidad, y que realmente no tenía una, a pesar de que yo decía que creía en Dios, en realidad no, yo tenía una religión y seguía ciertos estatutos y normas, pero yo en el fondo de mi corazón, yo no tenía una conexión con Dios, yo no creía en las promesas que Dios me había hecho, ¿no? Yo no sentía que yo fuera merecedora de todo lo que quería y, y fue como darme cuenta de, uy, o sea, yo creí que creía y no creo, ¿no? Entonces, ahí fue como un desarme, pero a la vez fue muy padre porque cuando te dan un diagnóstico así te das cuenta de que hay cosas que sanar, ¿sabes? Y empiezas a entender por qué la, tu vida en ese momento pues ha estado así, ¿no? Porque está patas para arriba ahorita, ¿no? Porque hay todas estas cosas que no había visto. Y bueno, a través de entrar en un proceso de sanación de mi corazón, hay un libro que empiezo a leer que para mí fue como un parteaguas, ¿no? Se llama El poder de la alabanza de Merlin Carothers. Y este libro tiene dos premisas, desde mi punto de vista, muy importantes. Al menos dos premisas que a mí me cayeron así como, pues, como bomba, como agua fría, más bien, más que como bomba, como agua fría, porque la primera premisa es que tú eres bueno siempre ante los ojos de Dios, ¿sabes? Y que como Dios siempre te ve como una buena persona, a veces nosotros queremos hacer algo absurdo, como ser buenas personas, y lo pongo entre paréntesis, porque queremos actuar como buenas personas, creyendo que con eso vamos a obtener los favores que pedimos de Dios, que por eso nos merecemos que algo, cosas buenas nos pasen, ¿sabes? Y es un tipo de manipulación en realidad lo que estamos haciendo, porque no es en realidad que creamos que somos buenas personas o que lo hagamos porque creemos, ¿no? Por amor a la divinidad que está en nosotros, porque sabemos que estamos en un mundo donde todos somos uno. Si no lo hacemos por un tipo de conveniencia, ¿sabes? Para obtener, llámese la vida eterna, para obtener favores, para algo, ¿no? Por eso hacemos
somos buenas personas. Y la razón por la que a mí me impactó tanto fue porque, como yo te decía, yo soy un tipo uno. El tipo uno es el perfeccionista. Es el que normalmente tiene una guía que es correcto e incorrecto, bueno o malo, ¿no? ¿Está bien o está mal? Vivimos un poquito en los extremos, tendemos a vivir en esos extremos. Pero a la vez somos un enetipo muy bonito porque queremos mejorar al mundo y queremos mejorar a nosotros. Entonces somos un enetipo que está en busca de transformación, de la justicia, del bien común, de ser equitativos, ¿no? Nos en el tipo uno tendemos a ser educadores, abogados, también líderes, pero hay más que nada porque tenemos mucha estructura, somos muy organizados, somos personas que nos gusta planear las cosas, que si yo te digo que te entrego tal cosa en tal día te voy a entregar tal cosa, así esté en la línea de final, pero porque creemos en esto de las normas, las leyes, ¿no? O sea, yo sigo las normas y las leyes porque para mí es como de, si alguien lo puso es porque así se tiene que hacer, punto, ¿no? A veces ni siquiera lo cuestiono. Entonces, el decir, Julie, ¿qué crees? No necesitas ser una buena persona para que Dios te ame, para mí fue también como que me caí, fue como un plop. Cuando es muy relativo el querer ser buenas personas, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay dos personas que están en una relación y que una de ellas ya no siente amor por la otra. Sin embargo, no la quiere dejar porque siente que sería una mala persona al dejar a alguien tan bueno como él, ¿no? Y entonces, en su querer actuar de ser buena persona, entre paréntesis, en realidad le está haciendo un daño. Porque la otra persona merece encontrar a alguien que sí lo ame, que quiera estar con él. ¿Me explico? Alguien que realmente esté con él porque quiere, ¿no? No porque por manera egoísta no quiere verse mal o no quiere enfrentar esas situaciones o no quiere él mismo sentir que es una mala persona. Entonces muchas veces, o más bien cuántas veces no hemos lastimado a alguien por querer, según nosotros, ser buenas personas. Cuando en realidad no estamos siendo honestos con nosotros y decir, ok, si yo sé, ¿no? No es que tenga la duda, es que yo sé que esta relación ya no es. ¿Por qué no doy el paso? Y libero a esa persona, me libero a mí y confío en que esa persona va a encontrar a alguien y confío en que yo voy a encontrar a alguien más y que eso está bien. Entonces, eso, esta premisa, o sea, de no tengo que actuar como buena persona, lo que me dijeron que es ser buena persona, sino realmente con lo que yo creo en mi corazón porque amo a Dios, ¿sabes? Porque como te decía, yo creo, o sea, para mí Dios está dentro de mí. Entonces, si yo amo a Dios, me amo a mí misma. Si me amo a mí misma, voy a tomar las decisiones que yo considero adecuadas para mí misma. Y normalmente ese tipo de decisiones no es lastimar a alguien por lastimar, ¿sabes? No es ir por la vida agrediendo a los demás, porque como Dios te ama y ante los ojos de Dios eres buena persona, podrías hacer el mal. Alguien lo podría interpretar así. Seguirías pensando como el niño, ¿no? Que, entonces no va a ser así, entonces voy a ser malo. Puedes ser malo, ¿no? Tú puedes ser malo, Dios te va a seguir amando, pero en realidad el que sigue lastimándose es a ti. Te sigues lastimando a ti y sigues lastimando la divinidad que hay en ti. Pero bueno, la otra premisa que a mí me voló la cabeza fue el hecho de creer a tal punto en Dios que todo lo que pase en tu vida, cualquier circunstancia que tú catalogarías como mala, fea o terrible, la agradezcas. Porque Dios está obrando en tu vida y porque agradece todo lo bueno y lo malo. Entonces era como que cuando escuchas esta primera frase, es como, ¿cómo voy a agradecer lo malo? ¿Cómo voy a agradecer que esta relación terminó? ¿Cómo voy a agradecer que me siento, perdona la expresión, pero de la chingada, ¿no? Que me duele tanto. ¿Cómo voy a agradecer eso? Y pero ¿cómo voy a creer que Dios está transformando o que Dios, a confiar tanto en Dios para creer que
Él va a transformar esta situación. Y Él va a transformar de acuerdo con lo que Él considere que es lo mejor para mí, ¿sabes? Porque a veces me cacho yo misma diciendo, claro, voy a agradecer esto para que entonces Dios haga aquello. Y luego me recuerdo así como diciendo, Julieta, no, Dios, a Dios no lo manipulas. Pero era como de, no sé cómo va a transformar Dios esto, pero lo voy a agradecer. Porque en primera, me acerca más a Dios y en segunda, sé que es para mi mayor bien, ¿no? Si Dios me puso esto es porque es para mi mayor bien, aunque hoy no lo vea. Y eso era para mí como muy impactante, ¿no? Entonces, yo, yo estaba leyendo este libro y al mismo tiempo estar con 20,000 dudas, ¿sabes? Porque leía y decía, ok, me pides que crea en ti, pero ¿cómo me cuesta trabajo creer en alguien que no veo, ¿sabes? Y yo estaba con tal nivel de ansiedad que decía, es que yo no puedo soltar el control. No puedo soltarme el control y entregarte mi vida a ti que no te veo. ¿Y sabes por qué era tanta mi resistencia? Porque sentía que si soltaba el control, algo terrible iba a pasar. Cuando lo veía de la ansiedad, yo decía, es que si suelto el control, voy a soltar el control de mi cuerpo. ¿Y qué tal que esta vez sí me orino? No, porque yo necesito controlar mi vida, controlarme a mí, controlar todo, ¿no? Porque para mí, de verdad te lo juro que era como se lo estoy soltando a algo que no veo, algo que no sé si está ahí, que si me va a ayudar, ¿no? Yo sentía que de verdad cosas terribles iban a pasar en mi vida, ¿no? Entonces recuerdo estar yendo a mi trabajo, pasando por los torniquetes del metro y tener esta disyuntiva de decir, ¿de verdad puedo confiarte en mi vida? ¿De verdad puedo soltar el control? ¿No? Y sentir que mi ego estaba luchando y diciendo, no mames, o sea, no lo puedes hacer, no lo hagas, ¿no? Y otra parte de mí, como una vocecita diciéndome, oye, pero pues es que no es como que estemos en el mejor escenario, ¿no? Porque la verdad es que, ¿qué podrías perder ahorita? ¿No? Esa relación terminó. Estás viviendo con ataques de pánico todos los días. Te sientes sola, triste, tienes el corazón roto y te duele, ¿no? Sientes dolor en el pecho de esta ruptura. Entonces, como que lo que hayas hecho anteriormente tampoco es que te esté funcionando o te haya funcionado, ¿no? ¿Qué tal que se lo entregamos a Dios y empezamos a agradecer por esta relación que terminó, por este dolor, por esta serie de faltas de respeto, por incluso soltar la culpa, ¿no? Y entregársela a Dios, por todo lo que te sientes culpable y entregárselo a Dios. Entonces, como que esa fue el punto, el parteaguas en donde dije, ok, aquí cambia algo, ¿sabes? Y entonces empecé a hacer una cosa muy hermosa, que fue que cuando llegaba a ese departamento, yo me sentía mal, ¿sabes? Porque era como llegar a un lugar donde había muchos recuerdos y a la vez pensar en, no quiero estar aquí, pero me da tanto pánico salir que me siento en esta disyuntiva de, no puedo estar aquí, pero a la vez no puedo salir de este lugar por la ansiedad que me genera. Y entonces, como una manera de lidiar con esa ansiedad, lo que hacía era apagaba las luces del departamento, me sentaba en mi recámara, prendía una vela, cerraba los ojos y empezaba a tener un diálogo conmigo. Yo decía, si ya solté el control y le voy a entregar a Dios todo esto, ya enloquecí. Y si ya enloquecí, voy a hacer aquellas cosas que me he negado por creer que estoy muy loca. Y mucho de eso era la imposición de manos, ¿sabes? Yo creo firmemente que todos tenemos el poder de sanarnos, que tú tienes el poder de sanarte a ti misma a través de la imposición de manos. Y entonces lo que yo hacía era cerraba mis ojos, ponía mis manos una enfrente de la otra hasta que sintiera energía en medio y le preguntaba a mi cuerpo
¿Dónde necesitas que lleve esta energía? ¿Qué parte de mi cuerpo necesita esto? ¿No? Y a veces era mi cabeza, decían mis pensamientos. Mi cabeza está demasiado llena de cosas, le voy a llevar sanación a esa parte, a mi corazón, a mis riñones, a diferentes partes de mi cuerpo en las que iba haciendo ese ejercicio y lo hice por días, ¿no? Y luego, a veces en otros momentos, cerraba mis ojos, ponía mis manos en mi corazón y empezaba a hablar conmigo misma. Y ahí fue como fui conectando con esta parte de mí de decir, ok, si es verdad que dicen que hay sabiduría en mí, ¿no? Porque soy un ser espiritual teniendo un cuerpo físico. Entonces ese ser espiritual está conectado con algo mucho más grande. Entonces ese ser espiritual debe tener sabiduría, ¿no? Entonces era como de, guíame, guíame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿No? Y hablaba con Dios. Y fueron momentos muy bonitos, ¿sabes? Fue momentos de mucha reconciliación, de igual de sentarme en silencio, con luz apagada y decir, ¿sabes qué, Dios? Me siento culpable por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Siento que yo la regué, yo no debía haber hecho esto. Y sentir tanta liberación y decir, ¿sabes qué, Dios? Te entrego toda esta culpa, ¿no? Porque ya no la puedo seguir cargando, porque ya no la quiero seguir cargando y a ti te confieso todo esto. Y a veces también le entregué mis miedos, ¿no? Porque a veces era tanto el estrés que estaba manejando, tanta la ansiedad en esos momentos que me acuerdo que leí en un devocional un ejercicio que yo dije, yo tengo que hacer esto, ¿no? Y entonces el ejercicio consiste en que apoyas tus manos contra la pared y empiezas a decirle a Dios todos tus miedos, ¿no? Entonces me acuerdo que le empezaba a decir, Dios, estoy asustada porque no sé qué va a pasar en mi vida, porque me asusta incluso soltar el control, ¿no? Me asusta seguir teniendo ataques de pánico, me asusta orinarme en la calle, me asusta el futuro, me asusta jamás volver a encontrar una pareja. Tengo miedo de que mi vida cambie radicalmente, tengo miedo de caer en depresión, tengo miedo de quedarme sola. Y decía el devocional, y cuando sientas que tus manos están pesadas, que ya no puedes seguir apoyándolas en la pared, ¿no? Dile, Dios, te entrego todo esto, te entrego todo este peso, porque Dios puede cargar ese peso, ¿sabes? Dios puede sujetar ese peso, decía el devocional. Hablaba desde la base de Dios y decía, no tienes que cargarlo solo, ¿sabes? No tienes que cargar todo solo, hijo. Yo puedo cargar también este peso y liberarte de esta carga. Y entonces se lo dejabas todos tus miedos, dejas todos tus miedos, todos tus temores en la pared. Dejas todo eso que te asusta, dejas todo eso que te causa temor. Y es una liberación increíble, o sea, de verdad. Yo sentía una paz después de hacer ese ejercicio que me podía dormir. Y también cuando, pues, empecé a dar gracias por todo, ¿no? Por todo lo que creía que estaba mal en mi vida, por todas, con llanto, ¿no? Empiezas agradeciendo que tengo una casa, tengo un techo, tengo agua caliente, pero también gracias porque tengo el corazón roto, porque sé que esto es lo correcto, aunque hoy me parte el corazón, porque no sé qué va a pasar mañana, ¿no? Gracias por los miedos que tengo, gracias por esta ansiedad que me está como consumiendo, que me llena de terror y de pánico. Y así fui conectando cada día más con Dios hasta que un día que jamás voy a olvidar fue un 27 de julio del 2019. Yo ese día me había levantado súper ansiosa porque mi mamá me había pedido que la acompañara a la misa de 7 años de uno de sus hermanos. Y nos íbamos a ir en camión de México a Puebla, son un trayecto como de 2 horas y media. Y yo sentía una ansiedad, decía, o sea, estaba como a, ¿qué te gusta? Yo creo que 6 semanas de haber terminado esa relación, estaba con ataques de pánico,
yo sentía así como de, me va a dar un ataque de pánico en el camino, ¿no? No sé si voy a aguantarlo, o sea, yo me sentía como súper nerviosa, o sea, desperté yo ansiosa, literal ansiosa. Y lo primero que hice fue tomar mi cuaderno y empezar a escribir, escribir y escribir, como una manera de desahogarme, ¿sabes? Y empecé a escribir. Y entonces tuve que detenerme, o sea, escribí un montón hasta que tuve que detenerme porque algo empezó a salir, impulsado que yo no sé ni siquiera cómo salió, se empezó a salir ese escrito, pero tuve que pararme un minuto para volver a leer lo que acababa de escribir, porque era mi propósito, era el decir, Julieta, tú sabes a qué viniste, ¿no? Deja de hacerte tonta. Tú viniste a sanar y ayudar a que sanen otros a través de la imposición de manos. Tú lo has sabido siempre. Y cuando lo leí para mí fue como, como esa verdad que descubres y que dices, o sea, como que algo que sabes que es verdad en ti, ¿no? Que siempre lo supiste, pero que nunca quisiste verlo, tal cual. Para mí eso era. Entonces me acuerdo que empecé a llorar y me metí a llorar y seguía, me metí a bañar y seguía llorando y llorando en la regadera hasta que escuché la voz de un hombre que fue la primera vez que escuché la voz de Dios, que me preguntó y me dijo, ¿realmente crees que no te amo? Y si te tengo que confesar algo es que mucho tiempo yo pensé que no me amaba Dios, ¿sabes? Que yo no le importaba a Dios como te decía, que Dios estaba en el cielo, allá arriba, y que tenía otras prioridades, pero que yo no era su prioridad. Entonces, cuando ese suceso me pasó, fue como, no lo puedo creer, ¿sabes? O sea, yo empecé a llorar realmente en la regadera diciendo, como esa sensación de ya te encontré, ¿sabes? Ya encontré eso que estaba buscando, ya encontré esa voz que sé que me ama, que sé que me cuida, que sé que me protege. No te voy a decir que con eso se acabó la agorafobia o la ansiedad, no, pero, pero hubo un cambio muy radical porque me sentí acompañada, ¿sabes? Porque ya no me sentí sola, porque entonces el hecho de haber pasado tanto tiempo sola en ese espacio, de confiar y entregarle a él, aunque yo no tenía una respuesta, aunque yo todavía no lo escuchaba, de entregarle mis miedos, de entregarle mis dudas, de entregarle mis preocupaciones, de entregarle mis culpas, de buscar ese diálogo, porque incluso cuando me iba a trabajar, iba, volví a ser esa niña de 6, 7 años que iba de camino al trabajo, ahora hablando con Dios y contándole lo que iba a hacer, qué proyecto se venía, qué cosas se venía, ¿no? De, hola Dios, ¿cómo estás? Oye, hoy voy a hacer tal y tal cosa, este, no, o sea, como contándole mi día a día, o sea, yo me sentía, yo creo que si alguien me hubiera escuchado mi diálogo pensaría que estaba loca, pero para mí era como lo más reconfortante, entonces era como de, oh, mis ataques de pánico empezaban a ser cada vez un poquito más manejables, ¿sabes? Como que no me sentía tan desbordado, ya no eran tan frecuentes. También cuando me di cuenta de que, ok, si todo obra para bien en mi vida, entonces nada malo me puede pasar. Y si nada malo me puede pasar, que era una frase que pegaba, que pegué en la puerta antes de salir a la calle, decía, ok, si este es el día en que me orino, si este es el día en que me orino en el metro, es porque así lo quiere Dios y esto va a obrar para bien en mi vida. Y cuando yo pensé en eso, te juro que mi miedo se redujo tanto, porque era como te doy el permiso de que eso que tanto temes pase y que no sea una tragedia para ti. Que no lo veas como lo más humillante, lo más vergonzoso, lo peor que te podría pasar, porque qué tal que es lo mejor. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que ya pasa y entonces te quitas este miedo de que vaya a pasar? Ya pasó. Ya tienes ahora sí el diagnóstico, ¿sabes? Entonces era como de wow. Me empezaba a emocionar ya salir a la calle para platicar con Dios, para estar en esos momentos de disfrutar mi trayecto. O sea, yo tuve un cambio radical y mira que seguían los ataques de pánico. No te estoy diciendo que se hayan acabado, seguían, pero mi actitud, mi coraje ante la vida era diferente, ¿no?
de creer de Dios, vas a traerme a la persona que me ama, ¿no? Vas a guiarme. Y fue una conexión tan hermosa que yo todavía hoy sigo platicando con Dios y he tenido pláticas muy duras con Dios. Con el tiempo me fui separando de la religión católica. En un principio seguía asistiendo a misa y todo esto. Tiempo después me fui separando porque ya no me hacían sentido muchas cosas, pero también porque me empecé a cuestionar qué era lo que yo creía de Dios, ¿sabes? Y yo decía, bueno, si yo creo que Dios es amor y que incluso en estas pruebas, ¿no? Que yo catalogaría nuevamente como feas, horribles, lo peor que me ha pasado, en estas pruebas sigo creyendo en que Dios me ama, que no es un castigo, sino que es la manera de mostrarme que me ama. Entonces sigo agradeciendo esta prueba, no por masoquismo, sino porque yo realmente creo que esto trae un aprendizaje en mi vida de algo que no estoy viendo y que es para mi mayor bien, ¿no? Que es porque no tengo que estar en esa relación, no tengo que estar en ese trabajo, no tengo que estar en esa, lo que sea, tiene que cambiar. Y entonces eso va a llevarme al siguiente nivel en mi evolución personal, en mi proceso. Y entonces eso me ha acompañado en muchos de mis procesos de sanación, ¿no? Ahorita con Max es como de en qué mujer me convierto cuando yo decido enfrentar esto, cuando yo no dejo que el miedo me venza, ¿qué mujer va a salir de aquí? ¿Sabes? Y todo esto ha sido muy hermoso porque, te digo, me empecé a preguntar quién es Dios, qué creo de Dios, qué creo incluso de la vida, eh, cómo es mi comunicación con Dios incluso, ¿no? Entonces, me llené de una espiritualidad, sí, me llené de una espiritualidad que yo no conocía, de una hablar con Dios en primera persona, yo y Él directamente, de saber que Dios habita en mi cuerpo y que incluso yo creo que Dios habita en la tierra, ¿no? Porque para mí es todo lo que nace, todo lo que tiene vida, nace de esta tierra. Entonces, para mí ha sido mucho más fácil encontrar ahora a Dios en un área verde, en el pasto, en los árboles, en la naturaleza, que en un templo. Aunque a veces he tenido también la sensación de ir a verlo allá, pero la verdad es que a veces son las menos veces que quitarme los zapatos, los calcetines y sentir el pasto y decir, aquí estás, ¿no? Aquí yo te siento, tú estás aquí y aquí puedo hablar contigo de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo. Y bueno, por eso es que yo me convertí en life coach espiritual, porque realmente yo creo que en mi proceso de sanación, si bien el liberar las emociones es una parte muy importante, creo que esta conexión con Dios fue algo que cambió mi vida, ¿sabes? Porque, como te decía en el episodio anterior, yo no, para mí Dios no es una muletilla, para mí no es algo a lo que te aferras, ¿no? Y entonces sálvame y sácame de No, 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 no. Cuando tú conectas realmente con Dios, cuando tú realmente hablas con Él y te permites escucharlo, ¿no? Que a veces no es tan rápido, pero tú sigue hablando con Él, tú sigue. Y despacio para que Él te responda. Porque a veces queremos hablar, hablar, hablar y no nos quedamos en silencio para escuchar. Entonces deja que Él te dé las respuestas, deja que Él se vaya haciendo ese camino, se vaya abriendo esa grieta para escuchar, para que cuando pase estés lista para los mensajes que tiene para ti. Porque muchas veces como me pasó a mí, muchas veces cuando te habla es porque ya viene un reto, es porque, como te decía, yo solté el control para decir, ok, no sé cómo va a pasar, cómo voy a sanar, pero elijo confiar en que tú me vas a guiar y yo voy siguiendo, ¿no? Este camino, voy conectando contigo, aunque todavía no te escucho, y cuando te escucho, me vas dando la fuerza para enfrentar cada reto, ¿no? Cuando yo creo que también Dios fue esa voz que un día, que ya otra vez me iba al trabajo, me dijo, ¿y si hoy no usas el pañal? Que yo me enteré de miedo.
yo decía, no manches, o sea, no, ¿no? Pero que esa voz volvió al siguiente día y me dijo, ¿y si esta vez no? Y que yo me puse a negociar con mi cuerpo y decir, ok, ¿no? Ok, vamos a hacer un trato cuerpo, porque yo puedo confiar en mi, ahora confío en mi cuerpo porque lo he estado sanando, pero mi mente sé que me miente, sé que a veces mi mente se va rapidísimo. Entonces, ayúdame. Y jamás olvidaré ese día, fue el primer día que yo no usé un pañal para salir a la calle, ¿no? Y que me sentí la mujer o la persona más fuerte, más victoriosa del mundo, que dije, ya, o sea, ya estoy del otro lado, pero estoy segura de que fue esa voz, fue Dios diciéndome, ok, ya te fortalecí, ahora te toca a ti dar el siguiente paso. Yo te estoy acompañando, pero te toca a ti, ¿no? Porque ese es realmente el empoderamiento, ¿no? Sino tú sigues siendo quien tiene el poder, tú sigues siendo quien toma las decisiones, tú sigues siendo un adulto responsable, que no le echa la culpa a Dios por las decisiones que toma, como yo antes actuando como niña, sino que está ahí con Él, en conexión, y que entonces Él me va guiando y yo creo en Él, ¿sabes? Pero creo en Él desde un lugar de empoderamiento, no desde un lugar de víctima y sálvame, rescátame, ¿no? Es muy diferente la posición. Y justo por eso es que es mucho de esto lo quiero compartir en este canal porque creo que hace mucha falta en el mundo. Esa conexión contigo mismo y con la divinidad. Y también creo que hace falta mucho en los procesos de sanación. Porque no dudo que sea, casi como era una pieza que a mí me faltaba, sea una pieza que les falta a más personas y que cada quien, ¿no? Porque mi intención con este episodio al contártelo, no es que tú creas en la misma versión que yo tengo de Dios, para nada. Es que tú te cuestiones si lo que crees de Dios, de la espiritualidad, de la religión, es coherente y te hace sentido a ti, ¿no? Si no hay ideas que estén chocando de, ok, yo creo que Dios es amor, pero si no me porto bien me castiga, es una idea contradictoria, ¿no? Es como que no, no hacen match, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese tipo de ideas, queremos crear una cosa, pero tenemos pensamientos que son opuestos o, o que no hacen sentido. Entonces, tenemos una disyuntiva ahí y que también, si tú como yo te das cuenta de que estás enojado con Dios, cierres tu puerta y así como la escena de Forrest Gump cuando está el capitán en medio de la tormenta peleando con Dios, ¿no? Y le reclama por todo lo que le ha pasado, tengas esa noche contigo. No necesitas ir a la tormenta, no necesitas estar en un barco, solamente cierra tu puerta y habla con Dios y reclámale, dile, oye, estoy enojada por esto, ¿cómo pudiste hacer esto? O sea, yo he tenido esos momentos no solo una vez, ¿no? Te conté lo de mi abuelita porque ese fue un momento, pero no es el único que he tenido con él, ¿no? He tenido varios momentos en los que o escribiendo o cerrando la puerta hablo con él, le digo, ah, te equivocaste Dios, esto no debe haber pasado así, déjame decirte cómo deben hacer las cosas, estoy enojada, ¿no? Que le reclamo y cuando baja todo mi enojo, cuando ya todo eso se disipa, te juro que termino diciéndole, sé que no, sé que así era como que tenía que pasar las cosas, sé que no estoy viendo algo, ¿sabes? Más bien, sé que así era como que tenían que pasar las cosas y sé que era muy evidente, pero me dolió, ¿no? Pero me dolió y ese es el dolor el que está hablando, ¿sabes? Y entonces hay un momento en que nos reconciliamos, ¿no? Porque si una frase tengo muy grabada es la de un libro que se llama Dios nunca parpadea. Y me acuerdo de esa frase que dice en el libro que dice, te puedes enojar con Dios, que Dios todo lo soporta, ¿sabes? Y entonces siento que tengo ese momento catártico con él de enojarme, de reclamarle, y de que luego volvemos a ser amigos como siempre, ¿no? Como lo eres como un amigo que llegas y le dices, güey, te pasaste, hiciste tal cosa, te la volaste, y llegamos a un acuerdo donde decimos, ok, ¿no? Pero seguimos siendo amigos como siempre, ¿no? Ya me dijiste tu enojo, ya sé que te molestó, ya sé que te duele,
que estoy haciendo esto o que esto pasó porque así tenía que pasar, ¿sabes? Porque algo más grande está viniendo a tu vida, algo más grande está pasando y ahí no era el lugar, ¿no? Entonces, ok, y tenemos este espacio de volver a conectar. Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Cuéntame tu perspectiva, cuéntame qué es lo que tú crees de Dios, cuéntame cómo has vivido la espiritualidad y si lo que te estoy contando te hace sentido, ¿va? O si también has tenido un proceso así donde esa conexión con Dios te ha apoyado, ¿sale? Y bueno, recuerda que si tienes algún proceso relacionado con agorafobia o hay alguna cosa en la que tú quieras que yo te apoye, puedes agendar una sesión conmigo. Te dejo en las notas del episodio el link a mi calendario. Que tengas un bonito día.